¿Cómo están, queridos sonafriqueros? Bienvenidos a un nuevo podcast en las Tierras Infinitas, el podcast oficial de Zona Freak. Y en estos tiempos donde está en boca de todos el nombre de Carol Danvers, el nombre de Capitana Marvel, nosotros en este capítulo especial, en este nuevo episodio de nuestra segunda temporada, queremos hablar del origen de todo esto, de la primera persona que portó el nombre del Capitán Marvel y que posiblemente es el héroe por excelencia del universo cósmico de la Casa de las Ideas. Vamos a hablar de Mar-Vell, vamos a hablar del Capitán Marvel de Marvel Comics, porque también tenemos que hablar acerca de todo este problema legal que hubo antes de que surja este personaje en la Marvel. Vamos a hablar también un poco de sus grandes historias, su historia de origen, su enfrentamiento contra Thanos, la guerra Kree-Skrull, y también vamos a hablar acerca de su muerte, que posiblemente es una de las historias más emotivas y mejor narradas de toda la historia de Marvel Comics. Así que bienvenidos a este nuevo especial de podcast en Tierras Infinitas, hablando de Capitán Marvel. Antes de comenzar vamos a saludar a Nico Rojas, que va a estar acá conmigo acompañándome para recorrer la historia de este personaje. Nico, entre tu saludo y demás, me gustaría que des un pantallazo general de lo que para vos es el Capitán Marvel y bueno, que es uno de tus personajes favoritos. ¿Por qué? Y una idea muy general del personaje para poder arrancar este programa. Hola, sonafriqueros, ¿cómo va? Yo en realidad estoy muy contento porque estamos en el palo que nos gusta a nosotros, ¿no? O sea, porque la parte comiquera. Estuvimos hablando mucho de anime, que también me gusta, pero creo que donde yo más cómodo me siento es hablando de cómics y sobre todo si es de Marvel. A mí me pasó que, bueno, como muchos les habrá pasado, me introduzco en el universo Marvel y hay toda una continuidad anterior. Y entre todas esas cosas uno ve que hacen mucha alusión, mucho nombre al Capitán Marvel, a toda su mitología. Entonces a mí me llamó mucho la atención. Y entre leyendo las historias, es como que yo me daba cuenta que hay una contra, por así decirte, del universo DC al universo Marvel. Y lo que yo siempre noté es como que había un vacío, que era el de Superman. Claro, y yo me acuerdo porque yo empecé a leer sobre todo con la parte donde estaba Sentry en los Avengers. Y es como que Sentry, bueno, más o menos, tenía la S, tenía poderes parecidos, pero no era Superman. No, encima tenía un desequilibrio mental, era súper manipulable, cosas que él nunca va a hacer así. Claro, y bueno, también muchas personas decían que el Gladiador de los Shi'ar también podía ser un estilo de Superman de Marvel. Pero yo en mi experiencia como lector lo que puedo decir es que para mí lo más cercano que yo vi a Superman de Marvel es justamente Mar-Vell, el Capitán Marvel. Claro, porque su importancia en el universo, su rol protagónico en grandes sagas cósmicas lo hacen ser un personaje emblema. Él venía a ayudar a los Avengers, pero en un tiempo donde, bueno, lo hablamos antes de comenzar el podcast, en un tiempo donde, sobre todo en la década del 70, donde tenemos, por ejemplo, que los Avengers son el Capitán América y el resto atrás, a veces Thor más protagonista, Thor menos protagonista, pero todos abanderados con el Capitán América. El Capitán Marvel era un personaje que, si bien no era un Avenger, tenía un rol protagónico similar o mayor al del Capitán América. Eso, bueno, posiblemente gente que hoy en día lea cómics y conozca Marvel por el universo cinematográfico y no pueda pensar un universo donde Iron Man no sea el centro de todo. Iron Man pocas veces fue el centro de todo, y creo que desde la aparición de Bendis en adelante recién comienza a tener ese rol protagonista en el universo de los cómics. Iron Man era uno más importante. Claro, era importante, pero lo que pasa es que es difícil hacer, por ejemplo, un top de 5 mejores historias de Iron Man previo al 2000, por ejemplo. Claro, previo al 2005. Sí o sí vas a ir a la Guerra de las Armaduras, que es un clásico. Sí. Vas a ir a la historia del Diablo de la Botella y chau, y dejá de contar. Y en esa época, si te pones a pensar en historias de Capitán América o del Hombre Araña, tenés 700 para elegir. Muchas. Entonces, bueno, pero lejos de todo este tema, queremos hacer notar que el Capitán Marvel es un personaje importante. Hoy en día, bueno, tenemos una contraparte femenina de este sujeto, pero la idea es que este video en particular, este podcast, este programa, nos vamos a centrar en Mar-Vell. ¿Por qué decimos esto y por qué no nos centramos, por ejemplo, en lo que haría todo el mundo, hablar de Carol Danvers?
justamente por eso todo el mundo va a hacer eso. Todo el mundo, hoy en día vos vas a estar viendo un video acerca de quién es Carol Danvers, cuáles son los poderes de Carol Danvers, y nosotros vamos a ir a lo que viene antes, al origen y a esencia de este personaje tan importante, que es justamente el de un Kree llamado Mar-Vell. Pero bueno, ahí está tu introducción, Nico. Sí. ¿Querés aportar algo por qué más te gusta el personaje? Bueno, en su momento fue algo muy original, o sea, el traje, los poderes. Encima el traje cambió muchísimo. El traje y también todo cómo se ve físicamente. Las historias que yo leí, si bien son muy clásicas, es muy importante recalcar que donde se hizo famoso el Capitán Marvel es por Jim Starlin. Claro. Y en esa época todo lo que tocaba Jim Starlin se volvía oro. Y si tenemos la saga del cubo cósmico, por Sí, ejemplo, el de la Guantelete que del Infinito, la Cruzada, la Guerra del Infinito. vamos a hablar después, ahora justamente durante el programa, de la saga del cubo, porque ahí Claro. aparece Marvel como protagonista. Sí. Y bueno, en realidad a las personas que no conocen a Marvel, yo se los recomiendo mucho porque es un personaje que es interesante en sí mismo. O sea, más allá de tener hoy en día una contraparte popular como Carol Danvers, o sea, popular entre comillas, ¿no? Conocida. Es conocida y yo creo que Marvel quiere darle el rol, pero a mí no sé qué le pasará a alguno de ustedes como lectores que están escuchando el programa, pero a mí siempre los zapatos de Marvel le quedan muy grandes a Carol Danvers y bueno, a lo largo del programa vamos a ver por qué. Y todavía a falta de ver su película, que en Argentina estrena en 2 semanas, igual que en todo el mundo, y ahí bueno, podemos pensar que como pasó con los Guardianes, Carol Danvers sea reinventada para los cómics y se vuelve un personaje más atractivo, pero hasta el momento, por lo menos yo de leer, nunca fue favorita de nadie, creo, el personaje de Miss Marvel de Carol, pero sí Marvel era un gran favorito en su época y hoy en día lo sigue siendo. Pero vamos a comenzar entonces con el origen de todo esto, porque tenemos que recordar que el Capitán Marvel no era un nombre de un superhéroe de la Marvel Comics. Estamos hablando de los años, bueno, si no me equivoco, en la década del 40, en la década de la era de oro de los superhéroes. Está Superman, Batman y todas las editoriales tratan de sacar algo parecido, algo que sea exitoso. Y una editorial da en el palo porque dice, bueno, todos los chicos quieren ser superhéroes porque se ven representados, entonces hagamos finalmente que un chico lo sea. Aparece Billy Batson, que va a ser el protagonista de esta historia llamada Capitán Marvel, donde él, luego de pronunciar la palabra Shazam, se convierte en un héroe con unos poderes muy similares a los de Superman, pero provenientes de una energía mística. Muy bien, eso hoy en día ustedes lo saben de memoria, es el personaje de Shazam, pero comenzó siendo Capitán Marvel, así se llamaba su colección, así se llamaba su universo, y esto pertenecía a Fawcett, era el nombre de la editorial. ¿Qué sucede? Las ventas venían muy bien y DC, sabiendo que había como una suerte de parecido físico, sobre todo en lo que es este Capitán Marvel, decide hacer como una demanda a Fawcett y logra que Fawcett deje de publicar Capitán Marvel y se quedan, bueno, los derechos del nombre se quedan ahí en el limbo. Entonces, ni lento ni perezoso, ya en la década del 60, en plena era Marvel de los cómics, Martin Goodman se entera que otra editorial estaba queriendo usar el nombre de Capitán Marvel y le dice a Stan Lee. Martin Goodman era el jefazo de esa época. Editor en jefe, creo. El editor en jefe. Y le dice a Stan Lee, nosotros tenemos que tener a un Capitán Marvel, porque si alguien va a tener un Capitán Marvel, tiene que ser Marvel Comics. Recordemos que antes de los 60 Marvel no se llamaba así. Marvel se llamó Timely Comics y en los 50 se llamó Atlas Comics. Recién en los 60 tuvo el título de Marvel y por eso recién ahí como que tiene sentido que tengan un Capitán Marvel. Antes hubiesen tenido un Capitán Atlas de última, pero bueno, entonces se le encarga esto a Stan Lee y Stan hace una historia que es lo más distinta posible que un Superman. Usa una raza que creo que ya había estado introducida en el universo de Marvel, que es la raza de los Kree, y aparece entonces un personaje que tiene la particularidad de que su nombre es Mar
Bell. Es muy cercano a Kal-El. O sea, Claro. afana, de algún lado lo relacionamos con Superman, con este Mar-Vell. Es un guerrero Kree, pero un guerrero de los guerreros de la raza blanca, de los Kree blancos. Claro. Es una raza, diríamos, muy, muy diminuta dentro de todo lo que es el Imperio. Pero él es una suerte de, bueno, soldado, es un capitán obviamente, y llega a la Tierra en una suerte de viaje de investigación. Creo que los Cuatro Fantásticos, en un momento de la historia, habían activado un Centinela Kree en una de sus tantas aventuras, y esto provocó que el Imperio mande a gente de su milicia para investigar qué onda la Tierra. Entonces ahí el Capitán Marvel llega y comienza a tener contacto con los seres humanos en un enfrentamiento contra uno de sus enemigos. Creo que era contra el personaje de John Rock. John Rock lo llama y lo dice Capitán Marvel. Pero la gente que se encontraba ahí no pensaba que le estaba diciendo su nombre real, sino pensaba que se trataba de un superhéroe nuevo y que ese era su nombre clave. Entonces la gente comienza a llamarlo Capitán Marvel, Capitán Maravilla. Y entonces de ahí queda ese nombre, ese título, a un personaje que va a tener una gran cantidad de cambios a lo largo de su corta historia editorial, porque estamos hablando de que la primera aparición del Capitán Marvel fue en 1967 en el cómic Marvel Super Heroes presenta número 12. Así que tenemos que, y desde ahí hasta principios de los 80 que va a suceder su muerte, tenemos poco más de una década y media de aventuras que sirvió para establecer a este personaje que fue sobre todo clave en la década del 70 en Marvel Comics, ¿sí? Y ahí arranca la historia de Marvel. Por ejemplo, la ropa que usaba el Capitán Marvel en un principio no era la que nosotros conocemos ni la que va a usar Carol mayormente en la película, pero es muy parecida a la ropa original de Carol, esa ropa verde. Que usa un casco, en un punto usa un casco. Esa era la ropa original de Marvel. En un punto él va evolucionando y se lo va cambiando y se va volviendo más a lo que nosotros conocemos. O sea, si vos pones Capitán Marvel o Marvel en Google, te van a salir imágenes del nuevo Marvel. Claro, pero la versión original era de ese traje verde, Con que en casco. realidad es el traje verde, es del ejército de los Kree, así que tiene mucho sentido que... Lo que pasa es tenga que así. en realidad el Capitán Marvel en un principio vino a la Tierra para una especie de investigación sobre la Tierra, sobre los humanos, Claro. para ver si eran una amenaza. En un punto los Kree sí dicen que es una amenaza, entonces lo hacen a él que como que destruya la Tierra. Pero él se revela, es donde él se vuelve un superhéroe de la Tierra. Él en realidad él es rechazado por los Kree y eso es un estigma, por así decirte, que se va a ver en toda la carrera editorial de Marvel, que él es rechazado. Incluso en un par de veces le piden ayuda, como en la que vamos a ver pronto, que es la guerra Kree-Skrull, pero también nunca le dan las gracias, digamos, como que él es rechazado por su gente. Muy parecido a Goku con los Saiyajin, digamos, un estilo así. Claro, pero simplemente se queda en la Tierra y comienza a ser un gran protector no solo de este planeta, sino del cosmos en general, porque vamos a ir viendo a lo largo de las distintas historias que se va a convertir en como el máximo héroe cósmico de Marvel. Va a estar a la altura de gente como Silver Surfer, por ejemplo, y va a ser considerado, por ejemplo, por gente como Thanos, como su verdadero rival. Thanos, como es lo que me habías dicho, lo considera Su némesis, su némesis, exacto. su igual. Porque en un principio Thanos incluso fue creado muy un poco tiempo antes de ser usado en las historias de Marvel. Claro. Y de ahí en más siempre están conectados. Incluso formarían un triángulo entre el Capitán Marvel, Thanos y Adam Warlock. Claro, son como tres personajes íntimamente relacionados. Que si bien no lo crea Jim Starlin al Capitán Marvel, es el que lo hizo famoso, es el que lo desarrolló, que le dio mucha mitología. Bueno, uno va viendo que el vacío que deja el Capitán Marvel hoy día en Marvel Comics es rellenado por muchos héroes, no es solo uno. Star-Lord, los Guardianes de la Galaxia, Quasar, Adam Warlock. Todo eso antes, la etapa cósmica, era solo el Capitán Marvel en los 70, por ejemplo. Claro, si bien había personajes de refuerzo, vamos a ver que era Marvel el encargado de enfrentarse contra todo el cosmos. Algo que hoy en día, ya lo dijo Jonico recién, tenemos muchos equipos de superhéroes, muchos héroes cósmicos, e incluso los Avengers comienzan a tomar mucho partido también en la parte cósmica, cuando antes en todos ese tipo de eventos ellos eran
personajes casi diminutos, ¿verdad? Y que hoy en día van teniendo cada vez más importancia. Pero bueno, creo que con esto vamos terminando este primer bloque. Sí, ya tenemos ya casi 16 minutos hablando y presentando a este personaje. Así que luego de un pequeño corte vamos a hablar acerca de algunas de las mejores historias que tiene Marvel. Y creo que si ustedes la están pasando también como nosotros, podrían ya mismo dejar su like. Eso ayuda mucho a este tipo de videos. Y dejar sus comentarios acerca de qué opinan ya desde ahora, desde este inicio del Capitán Marvel. Es más, algo que me incentiva mucho a mí es justamente el feedback con la audiencia. Claro. A mí, sinceramente, si me dejan elegir, yo les pediría a ustedes que vamos a hacer una votación, la tiramos acá en YouTube y ponemos unas opciones. Si a ustedes cuál les gusta, qué personaje les gusta que ahondemos para hacer un podcast, nosotros nos documentamos y lo hacemos. Sí. Tenemos muchos pensados. Por ejemplo, antes de la película de Endgame va a haber un especial similar a este, pero de Thanos. Y también estamos pensando en otros personajes. Pero ya les decimos, estén atentos al programa porque en un momento vamos a revelar también una votación para que ustedes elijan el próximo gran personaje que quieren que hagamos un especial completo como este. Y les recordamos que si están escuchando esto en YouTube, también se lo pueden descargar a sus celulares o a su computadora desde el link que voy a dejar en la descripción, que es el link de nuestro canal de iVoox, donde van a poder escuchar completo el programa y también descargarlo. Bueno, entonces, en el próximo bloque, ya saben, vamos a hablar de las grandes aventuras del Capitán Marvel. Suscríbete a Zona Freak en YouTube, el canal de cine, cómics y series para vos, reseñas, noticias y cientos de curiosidades, un lugar solo para fanáticos. Mega Stitch, juguetes y más, el lugar para conseguir las mejores figuras de Dragon Ball al mejor precio. Seguilos en sus redes sociales. Consulta nuestras ofertas al teléfono 3794 1469 91. Mega Stitch, juguetes y más. Libros para hobbits. Busca las mejores ofertas en libros, cómics, figuras, funcos y algo más. Encontrarnos en Facebook en Libros para Hobbits, el lugar donde la imaginación y la realidad se mezclan. Interactivo, diseño gráfico y encuadernación artesanal. Elegí entre el más amplio catálogo de agendas 2019 y si no, personalizala como más te guste. Interactivo, diseño y encuadernación artesanal. Seguilos en Instagram. Estás escuchando Podcast en Tierras Infinitas, el podcast oficial de Zona Freak. Seguimos con este especial de Marvel, del Capitán Marvel original, pero de Marvel Comics. Y tenemos que hablar de algunas de sus mejores historias, de algunos de sus mejores momentos en los cómics. Obviamente transcurriendo toda la década del 70, que fue el mejor momento de este personaje. Y antes de comenzar con estos grandes eventos donde Marvel tenía un peso muy importante, tenemos que hablar de como un giro que sufrió el personaje en un momento de su historia editorial. Como estábamos hablando fuera del aire, siempre los personajes tienen que de alguna manera renovarse, tener un plot que atraiga lectores viejos, lectores nuevos, hacer interesante al personaje. Y en un momento a Marvel se le ocurrió a este personaje ya establecido, que era un héroe cósmico, que era un héroe Kree, pero que estaba en la Tierra, darle un giro extra. El giro de que se iba a parecer un poco más al Capitán Marvel de Fawcett. ¿Cuál es este giro? Va a compartir algo así como compartir un cuerpo con el personaje de Rick Jones. ¿Quién es Rick Jones? El adolescente que fue salvado por Bruce Banner de aquel programa atómico y que le dio los poderes a Bruce Banner como Hulk. Y ese mismo adolescente siguió estando en la historia editorial de Marvel por muchísimo tiempo. Fue casi un vengador, era un tipo que estaba ahí, él sirvió para unirlos. Es tan vengador como el Capitán Marvel, se me hace. Sí, es tan vengador como el Capitán Marvel. La verdad que es un personaje muy querido por toda la editorial y en un momento se le ocurrió a algún guionista decir, bueno, vamos a hacer que Marvel quede atrapado en la zona negativa. Y entonces Marvel queda atrapado allí en este lugar muy conocido sobre todo por las historias de los Cuatro Fantásticos, y solamente puede aparecer en el mundo real, en el universo principal,
gracias a, ¿cómo es que se llaman Las negabandas. Las negabandas, Que son las que después usa Quasar. Ah, claro. Son las mismas negabandas. Entonces, con estas negabandas, Rick Jones, que estaba en posesión de las mismas, las golpeaba. Las golpea, sí. Y aparece el Capitán Marvel en este universo. Y bueno, como que intercambian cuerpos. Claro. Algo muy parecido al Capitán Marvel original con Billy Batson. Pero también me suena mucho a... Hay un héroe, a Firestorm. Se me hace también, no sé por qué tiene como ese halo a Firestorm. Pero bueno. Ah, es cierto, vos el de DC, sí. Claro, el de DC Claro. tiene como un aire. Puede Pero durante un tiempo editorial, entonces, podríamos decir que Rick Jones, este personaje tan querido por los fanáticos, sobre todo la vieja escuela de Marvel, compartió cuerpo, podríamos, o no sé si cuerpo, pero no tenía el mismo cuerpo, sino que intercambiaban espacio físico, digamos. espacio físico en el se universo. Intercambiaban espacio físico, o sea, en el momento de que chocaba a Rick Jones en las negabandas, él iba a la zona negativa y el Capitán Marvel podía salir. Podía salir Sí. y bueno, ser el héroe que Claro. todos queremos. Muy bien, con este concepto, con este status quo, diríamos, arranca uno de los eventos más importantes de los 70 en Marvel, que es la Guerra Kree-Skrull. Y tiene mucho que ver con esto de la zona negativa y el Capitán Marvel. Claro, porque aparece... la guerra Kree-Skrull empieza donde el nuevo grupo de los Vengadores, que era la Visión, la Bruja Escarlata, Quicksilver, están buscando al Capitán Marvel. Nadie entiende por qué. El tema es que él quiere entrar al edificio Baxter porque viste que los Cuatro Fantásticos están muy relacionados con la zona negativa. Bueno, él quiere entrar porque quiere terminar con ese status quo de Rick Jones encerrado en la zona negativa. Bueno, entonces él se mete, cambia todo, digamos. Y ahí Rick Jones vuelve a ser un personaje importante, pero ya no como la otra parte, por así decirte, del Capitán Marvel. Entonces ahí se da inicio toda la guerra Kree-Skrull. En un punto incluso vemos a Aniquilación, que es un villano que todo el mundo quiere ver en las películas. Annihilation, sí, claro, no, sí. Aniquilación. Bueno, lo que es importante también hablar es que esta guerra... Annihilus, exacto. Que esta guerra Kree-Skrull es la que va a intentar adaptar Marvel en la película de Capitana Marvel que va a salir ahora en marzo. Claro, porque vamos a ver en esta historia tanto los Kree como los Skrull. Pero ¿cómo arranca esta guerra Kree-Skrull y qué importancia tiene el Capitán Marvel dentro de esta saga? Lo que pasa es que el principal villano, por lo menos estuvimos hablando con Matías más temprano y yo le dije que a grandes rasgos hay 3 arcos en la guerra Kree-Skrull. La primera es la de Ronan. Ronan viene a la Tierra y hay unos Skrull metidos que son... Esto está muy bueno, que no sé, los que siguen mucho las historias clásicas. La primera aparición de los Skrull fue en los Cuatro Fantásticos. Estos Skrull quedan como ovejas convertidos en la Tierra. Y Roy Thomas, que para mí es como el segundo Stan Lee, él utiliza esos mismos Skrull para hacer un plan Skrull en la Tierra. Y ahí es donde se encuentran con Ronan, que estaba con el centinela que fue a buscar a los inhumanos para meterlos en su ejército. Y entonces de esa manera es que se relaciona el Capitán Marvel con los Avengers de ese momento. Es más, incluso los Skrull toman la forma de los Avengers más viejos como Thor, el Capitán América, y los expulsan de los Vengadores a Vision, a la Pantera Negra, a Hawkeye, que en ese momento es Giant Man. Nos encontramos con un grupo muy raro, la verdad. Pero esa parte para mí es la más dura de leer porque es algo muy viejo. Pero de todas formas está interesante porque como que te mete en todo este lío cósmico. Después de eso vemos un capítulo muy interesante que es el de Ant-Man metiéndose en el cuerpo de Vision, pero ya hay a cargo de Neil Adams, que para mí es Dios. Los mejores dibujos de los 70, la verdad. Sí. Increíble. Y bueno, ahí es como que vemos toda la etapa cósmica. Tenemos a Marvel peleando contra los Kree, los Skrull. Y después llegan a un punto que los secuestran a él, a la Bruja Escarlata y a Quicksilver. Y se arma toda una pelea en el espacio. Después los Avengers con Rick Jones se juntan allá. Y bueno, Ronan, él derroca a la inteligencia suprema Kree. Y después también tenemos al Emperador Skrull. O sea, está toda la carne en el asador. Y donde ahí vemos que la inteligencia suprema le da un superpoder a Rick Jones. Y de esa manera él
una especie de Deus Ex Machina, si te lo pones a pensar. Es Rick Jones quien termina con la guerra. Claro, él guerra. termina todo porque es como que los congela todo y se acaba. Y nadie más pelea. Y justamente es esa energía que la que después sale en Avengers Forever. Un día vamos a hacer un programa y si ya mismo pueden decir si están a favor o en contra, le pegamos una releída y creo que Avengers Forever creo que necesita un programa especial. Sí, porque tiene encima, cada capítulo habla de... Es una enciclopedia del universo Marvel. A mí me hace acordar mucho a los capítulos de Legends of Tomorrow, claro, de la serie DC. Es muy parecida porque en un capítulo se va al lejano oeste, en otro capítulo se va en el futuro y así, digamos. Tenés que tener mucho conocimiento del universo Marvel para disfrutarlo. Disfrutarlo al toque. Pero bueno, eso es un poco Avengers Forever. Entonces el Capitán Marvel, acá en esta historia de la guerra Kree-Skrull, ¿cuál es su participación clave? ¿Qué hace? ¿Contra quién se enfrenta? ¿A quién derrota? Lo que está bueno es que él se enfrenta contra todos. Se enfrenta contra los Kree y también contra los Skrull. Y eso está bueno porque ahí vemos lo que estaba diciendo antes, de que los Kree no lo quieren al Capitán Marvel. Es como que él se considera más terrícola que Kree. Él pelea contra Ronan y está bueno eso porque vamos a verlo a Ronan también en la película de Capitana Marvel. A mí la verdad que me tiene muy intrigado de qué manera van a adaptar esa historia a la película, porque tienen muchas cosas en común. Claro, van a estar tanto los Kree como los Skrull. Vamos a ver seguramente un poco de esta guerra, pero a mí me quedaría muy poco que en una película de un personaje en solitario, por más que sea Capitana Marvel, me va a quedar muy sabor a poco. Yo quiero una historia como más grande donde se pueda desarrollar, que esto sea solamente un puntapié y que en un futuro tengamos la verdadera guerra Kree-Skrull y con toda la gloria, con todos los personajes cósmicos que se puedan tener y creo que hace falta, sobre todo que quedan muchas historias por analizar dentro del universo Marvel y no todo se termina con Thanos, eso hay que tener en cuenta, hay muchísimas cosas. A mí lo que más me intriga sobre esta película que va a venir es, más allá de las filtraciones, ¿no? Porque yo no trato de no mirar eso. Pero, ¿qué papel va a tener Marvel si es que va a aparecer? Decían que Jude Law era Marvel, después ahora salió que era John Rock, que cambia totalmente el personaje, porque John Rock en los cómics, esto no es spoiler, porque bueno, en los cómics es así, y John Rock existe desde el 67, sí. Él es un villano del Capitán Marvel. Entonces hay que ver qué rol cumple Jude Law, porque es supuestamente como el maestro, el tutor de Brie Larson de Capitana Marvel, ¿no? Así que, pero bueno, vamos a ver eso, qué sucederá en la película, pero vamos a continuar con nuestra carrera de grandes historias. Entonces una es la guerra Kree-Skrull, que está muy buena, o sea, yo se las recomiendo leer, pero ojo que es una historia muy clásica, digamos. Claro, lo bueno es que tenemos a dibujantes como los Buscema, que son buenos dibujantes, aunque son clásicos, se le ve lo clásico, sí. Pero tenemos a Neil Adams en unos números que es un deleite visual. Es cierto, no solamente el tipo dibuja muy bien, sino que tiene una narrativa que en esa época lo tenían muy poco. O sea, que no es pesado, que es ligera la lectura. Los planos están buenos, digamos, no es que te tiran choclos de historia así, que vos tenés que leer mucho. Eso por lo menos a mí en un cómic me cansa mucho, digamos. Bueno, Claremont era así. Claro. Los cómics clásicos de X-Men, sí. Algunos son muy pesados los de Claremont, que vos decís, loco, y son... Pero bueno, es clásico, es algo clásico, hoy en día se hace distinto, pero se tiene que valorar por eso, ¿no? Luego tenemos otro gran hito de la historia del Capitán Marvel, que es la saga del cubo cósmico, donde vamos a ver que Jim Starlin comienza a jugar con el Capitán Marvel, pero también tenemos que Marvel se enfrenta contra el que podría ser su némesis dentro del universo de Marvel, y se trata nada más y nada menos que el titán loco Thanos. ¿Qué pasa en esta historia del cubo cósmico? Bueno, como algunos quizás saben, a Thanos se lo introduce en una historia de Iron Man. Una historia de Iron Man donde también se introduce a Drax. Esa historia, si quieren, puede ser el prólogo del cubo cósmico, porque en realidad nosotros lo vemos que Iron Man se enfrenta a Thanos y a su ejército, por así decirte, pero realmente nosotros no sabemos qué quiere Thanos ni nada. Bueno, eso si ustedes continúan, la edición que leo yo de Salvat lo trae en 2 tomos, y el primer número es ese de Iron Man 55, y después ya viene con todo el tema de Capitán Marvel. Bueno, y ahí sigue la historia y te va contando poco a poco que Thanos está con la muerte,
Yo no sé si antes en el universo Marvel había sido introducida la muerte, me parece que no. Creo que no. Tendríamos que documentarnos mucho, pero bueno, está con la muerte. Está con la muerte y va a la Tierra. Y bueno, y también lo vemos a Drax, porque Drax vuelve. Drax incluso nos cuentan que él nace para derrotar a Thanos. Exactamente, porque Thanos era muy fuerte y el padre de Thanos, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero él pide como deseo algo para derrotar a Thanos. Y ahí aparece, de la Tierra nace Drax. O sea, Drax nace con el objetivo de derrotar a Thanos. Eso incluso, sobre todo en los cómics de Marvel, hasta lo más actual que leí, siempre en algún punto vuelve a ser importante. Bueno, el tema es que Thanos quiere ir a la Tierra y su némesis, el Capitán Marvel, obviamente que va a venir a meterse en el medio. En este momento tenemos un plantel de Avengers más conocidos, porque está Pantera Negra, está Capitán América, está Thor, está Iron Man, está Hawkeye, todos los más conocidos aparecen. Pero igual de todas formas son bastante secundarios. Es más, hasta en un capítulo es muy gracioso porque Thanos es como que está ahí, está escondido, está como haciendo unas intrigas, pero es todo para que los Avengers salgan del planeta. Y él pone una especie de escudo, entonces dice, listo, esto es mío. Pero los únicos que quedan en la Tierra son el Capitán Marvel y Rick Jones. Bueno, en realidad en esta historia es donde por primera vez se nos introduce algo como el cubo cósmico, digamos. Esas fuerzas cósmicas son introducidas ahí y nos muestran que en la Tierra había uno y Thanos va. ¿Thanos para qué quiere el cubo cósmico? Para, ahí donde también se nos introduce que es para poder ser el consorte de la muerte. Porque él se consideraba como un inferior, pero con el poder del cubo cósmico en ese momento parecía ser omnipotente. Incluso hasta tiene forma de Dios, así con una cabeza gigante. La cosa es que para derrotarlo, porque todos son derrotados, el Capitán Marvel se encuentra con Cronos, que es esa entidad cósmica que creo que también es su primera aparición ahí. Y es donde él se vuelve una especie de Super Saiyajin. Porque claro, Cronos no le da el poder del universo. Algo así, una omnipresencia creo que se llamaba. La conciencia cósmica. Eso, y entonces es algo así como que él sabe todo, de todo, en todos lados. Bueno, entonces le renueva un poco el traje y esa figura que ven... Ahí se vuelve rubio. Ese es el Capitán Marvel que todo el mundo conoce. Claro, porque antes tenía, raramente ahora, revisando los cómics que trajimos para armar el video, tenía el pelo gris. Claro, casi toda su trayectoria fue con el pelo gris. Y lo que está bueno, más allá de... A mí lo que me gustó mucho del Capitán Marvel es que siempre lo ponen en aprietos y él nunca se rinde. Es como que él tiene esa tenacidad. Porque aparte le pegan de todos lados. O sea, hay mucha paranoia de los terrícolas con un extraterrestre, por ejemplo. Entonces no es que lo quieren mucho. Los Skrulls son sus enemigos, los Kree no lo quieren. Y a mí eso es lo que me gustaba, que más allá de que todos lo odien, él era como un paria. Él se sentía un terrícola y él decía, esta es mi gente y yo voy a proteger a la Tierra. Eso por lo menos a mí me hizo que sea uno de mis favoritos, esa tenacidad que tenía. Y que aparte, si bien yo antes dije que me parecía parecido a Superman, él no es tan fuerte. Él no es tan poderoso, no tiene tanta fuerza, no tiene rayos por los ojos, ni es a prueba de balas. O sea, a mí Capitán Marvel se me hizo muy atractivo. Y aparte, Jim Starlin le da una mitología cósmica que después se va a explotar mucho en las historias que vienen. Con esta conciencia cósmica sí podríamos decir que se hace un personaje ya al nivel de un Superman cualquiera. Además que tiene estos rayos fotónicos que tira de las megabandas. Es un personaje bastante completo. Pero esto es lo que pasa con... Bueno, todo guionista van a escuchar algún día que prefiere escribir un Hombre Araña, un Daredevil, un Batman, que son personajes más terrenales, más débiles, que escribir estos macro personajes con hiperpoderes, porque mientras más poderoso el personaje y menos debilidad tiene, más difícil es escribir algo interesante con él. Eso pasa mucho con Superman, muchos se cuelgan a la hora de escribir algo interesante con él, y seguramente pasará, bueno, creo que pasa con muchos guionistas que agarraron a Capitana Marvel, cuyas historias yo creo que no son muy interesantes, porque no saben qué hacer con un personaje tan poderoso. Y ahora, bueno, con Capitán Marvel tenemos por lo menos que en esta etapa lo agarró Jim Starlin, que es un genio a la hora de construir conceptos cósmicos. Yo creo que en Marvel, posiblemente en la edad clásica, luego de Jack Kirby, que plantó muchas bases,
es Starlin quien consolidó mucho de lo que hoy conocemos del universo. Porque bueno, Jack Kirby consolidó ¿qué parte? La parte de los Eternos, los Celestiales, todo lo que vimos de la zona negativa y demás con los Cuatro Fantásticos y todo el mundo de Thor. Pero luego la parte de Thanos, Capitán Marvel y demás, Adam Warlock, todo eso ya es de Starlin. A mí yo siempre lo consideré a Starlin como el sucesor de Kirby. A mí siempre en cuanto a conceptual. Exacto, a conceptos cósmicos, digamos. Sí. De la editorial Marvel. Y como dije más temprano, que para mí Roy Thomas es el sucesor de Stan Lee. Sí. Incluso Roy Thomas luego fue un editor en jefe de la casa de Marvel. O sea. Sí, fue muy buena etapa. La etapa de los 80 creo que fue justamente Thomas quien se había encargado de Marvel en ese tiempo. Bueno, y la edición que tengo yo, o sea, que por cierto, vamos a aclararla, es la edición de Salvat, no es que nosotros tenemos cosas recontra inconseguibles. No, sí, son los cómics de Salvat que se publicaron acá en Argentina. Muchos de ustedes posiblemente los tienen. Aquel que lo compra por simplemente completismo, más que coleccionismo, puede pegarle una leída. Son historias geniales. Estuve pegando el vistazo sobre todo a la guerra Chris Krull y los dibujos de Neil Adams. Fue tremendo. Sí, ojalá veamos algo de eso en las películas, ¿eh? Bueno, pero lo que me refiero es que está dividido en 2 tomos y 1 tomo y medio es todo esto que dije del cubo cósmico. Y lo que me gusta es que en el capítulo final, que es el que sigue a la historia del cubo cósmico, es donde aparece Nitro. No sé si se acuerdan de Nitro, que es el personaje que inicia la Civil War de los cómics del 2006, que revienta, él explota, digamos. Él es el que explota después de una pelea contra los New Warriors, creo que era este grupo de jóvenes. Y bueno, genera la explosión de la escuela que genera la Civil War. Pero bueno, algunos dirán, ¿eso es lo único importante que hizo? No, Nitro, algo sumamente importante, sobre todo para el Capitán Marvel. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que en realidad Nitro es un villano del Capitán Marvel. Uno de los pocos, digamos, pero sí es uno de sus villanos. Y Nitro lo que estaba haciendo, él estaba llevando un container que tenía, digamos, una especie de veneno o radiación o algo así. Que, como en todos los cómics de esa época, era muy dramático y te ponían que va a reventar el universo. Nitro explota, eso se abre y el Capitán Marvel es expuesto a todo eso, a esa radiación. Esto es como una historia más, o sea, hay una historia autoconclusiva que ustedes lo deben ver en muchísimas historias clásicas de Spider-Man, del Capitán América. Una historia autoconclusiva. Él al final lo derrota Nitro, contiene toda la radiación de esta bomba o cápsula y bueno, la historia termina. Pero lo que pasa es que no termina ahí, porque dicen que esta radiación le genera cáncer. Pero no cualquier cáncer, un cáncer terminal. Y eso nos va a llevar a una de las mejores historias de Marvel jamás escrita. Una historia que, si ustedes ven un top 10 de las historias de Marvel Comics y no está la que estamos por contar, ese top está mal construido. Porque vamos a hablar de la muerte del Capitán Marvel, la primera novela gráfica publicada por la editorial de la Casa de las Ideas. Pero de eso vamos a hablar en el próximo bloque, queridos sonafriqueros. Suscríbete a Zona Freak en YouTube, el canal de cine, cómics y series para vos. Reseñas, noticias y cientos de curiosidades. Un lugar solo para fanáticos. Mega Stitch, juguetes y más, el lugar para conseguir las mejores figuras de Dragon Ball al mejor precio. Seguilos en sus redes sociales. Consulta nuestras ofertas al teléfono 3794 1469 91. Mega Stitch, juguetes y más. Libros para hobbits. Busca las mejores ofertas en libros, cómics, figuras, funcos y algo más. Encontrarnos en Facebook en Libros para Hobbits, el lugar donde la imaginación y la realidad se mezclan. Interactivo, diseño gráfico y encuadernación artesanal. Elegí entre el más amplio catálogo de agendas 2019 y si no, personalizala como más te guste. Interactivo, diseño y encuadernación artesanal. Seguilos en Instagram. Estás escuchando Podcast en Tierras Infinitas, el podcast oficial de Zona Freak. Continuamos con este especial dedicado a Capitán Marvel. Así que la verdad es un recorrido muy interesante por uno de los
quizá personajes más importantes del cosmos, del universo Marvel. Pero antes de continuar, les habíamos avisado en el primer bloque que queríamos que ustedes voten acerca del siguiente personaje del que quieren un especial como este, el siguiente personaje comiquero, y vamos a seguir un poco con la onda Marvelita, y tenemos 2 personajes para que ustedes elijan en los comentarios. Estos personajes son Black Panther y Daredevil. Van a poder votar acá en los comentarios, también van a poder votar en alguna publicación que haré en Instagram, y queremos que nos digan por qué quieren tal o cual personaje. Quiero hacer un especial de así como están escuchando este de Capitán Marvel, pero dedicándonos al origen, publicación y mejores historias de estos personajes. Encima es bastante reñido. Black Panther es un personaje que hoy en día está en boca de todos por el tema de los Oscar. Tenemos al personaje de Daredevil, que por ejemplo es el favorito de Nico. Así que vamos a ver qué es lo que sale, pero queremos que ustedes voten. Más allá de eso, no tengan miedo de que seamos tendenciosos, porque si bien estamos hablando mucho Marvel, también vamos a hablar de DC en su momento, digamos. Claro, estamos armando, ustedes no saben, el trabajo de documentación y relecturas, porque viene un podcast en Crisis Infinitas de todas las crisis de DC, y creo que no sé cuánto durará ese especial, así que estén muy atentos, dejen su like. Yo sé que hay veces que cuesta quizás, qué sé yo, dejar un... No cuesta nada en realidad. Sí. Así que si no cuesta nada, pueden hacerlo mientras estén escuchando esta sección. Claro, si les gusta el contenido, a nosotros nos apoyan, digamos, para que sigamos haciendo. Y bueno, y antes de comenzar ya con la fruticita del postre de todo este especial de Capitán Marvel, vamos a mandar todos los chivos posibles. Y entre otros tenemos que mencionar que en la descripción vamos a dejar no solo el blog de Zona Freak, que es actualmente la página oficial que estoy manejando, que es el blog zonafreakextra.blogspot.com, sino que también Nico acaba de inaugurar, de editar su primer blog en internet. Así que, ¿cuál es la dirección, Nico? Bueno, es un blog de WordPress que es galaxiageek.home.blog. Galaxiageek.home.blog. El link va a estar en la descripción del video. ¿Y qué van a poder encontrar ahí? Por ahora solamente tengo un solo post que hice de un cómic que acabo de leer, que es de X-Men, de la saga de la Isla Mundi. Pero yo básicamente lo voy a ir actualizando de todo lo que lea, sea libros de Stephen King, películas que haya visto. Y tengo pensado hacer mucho top de historias recomendadas de tal personaje, digamos. Así que estén muy atentos entonces a Galaxia Geek, que va a estar su link en la descripción del video. Y ahora sí, vamos a terminar con este especial de Capitán Marvel, y vamos a hablar de una de las mejores historias escritas jamás en el universo de toda la historia de la publicación de Marvel Comics, y es la muerte del Capitán Marvel. ¿Qué es la muerte del Capitán Marvel? Es una novela gráfica. ¿Podés explicarnos este concepto, Nico? En su momento se hizo porque como ustedes saben, toda esta historia que estuvimos hablando antes son historias que salieron en la serie mensual del personaje. No es que era una historia limitada como son ahora los eventos. Bueno, Marvel quiso cambiar un poco eso porque se vio viendo la necesidad de hacerlo, y salió esta serie de Marvel Graphic Novel Collection, se llamaba, que sacaba una historia autoconclusiva de un personaje. La primera fue la muerte del Capitán Marvel. Estas novelas gráficas se destacaban, digamos, por su tono más adulto, más maduro, y también por ser autocontenidas. O sea, vos lees eso y listo. Entre otras historias que quizás conocen es Dios ama, el hombre mata, de X-Men, que es espectacular. Y también de los Nuevos Mutantes, la saga del oso místico. Todo eso es parte de... Son novelas gráficas. Sí, creo que la de Dios ama, el hombre mata es la 2, y la del oso místico es la 4. Pero casi todas estas novelas gráficas, si pueden leerlas, más allá de que son clásicas, son muy recomendadas porque son muy diferentes a todo lo otro. Son menos comerciales, por así decirte, y son más adultas. Sí, es cierto. Bueno, entonces tenemos a la primera, que es la muerte del Capitán Marvel. Esto se publica en el año 82, si no me equivoco. Sí. ¿Y a quién tenemos en cuanto a la historia, a los lápices? Como no podía ser otro, tenemos a Jim Starlin. Otra vez Jim Starlin. Sí, y bueno, el dibujo es muy maduro. Es todo muy adulto, digamos, el contexto. En un punto lo vemos un poco todo psicológico, porque hay cosas que pasan dentro de la cabeza del Capitán Marvel. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención, es que Jim Starlin cuenta que su padre había muerto de cáncer hace menos de un año. Entonces él pudo plasmar mucho de ese duelo
en esta serie. Eso hace que sea muy realista. O sea, el cáncer es muy real. Por ejemplo, una de las cosas que me tocó a mí fue que en una parte al Capitán Marvel le hacen un traje que le dicen: esto va a contener el cáncer para que vos te deteriores menos rápido. Entonces el Capitán Marvel dice: qué bien, porque la verdad que ya no me puedo poner mi traje original porque me vería ridículo por toda la masa muscular que perdí. Esas cosas, esos detallitos realistas. Es muy feo ver a un superhéroe que uno conoce deteriorado, flaco. En la decadencia. Claro, y vos lo ves tipo ojeroso, así. Tiene muchos detalles que a uno le hace acordar a la vida real, digamos, a algo que le pasa a una persona. Y es muy emocional, es muy emotivo. Pocos cómics a mí me han hecho lagrimear o me llegaron realmente. La muerte del Capitán Marvel es uno de esos, porque es algo que engloba a todo el universo. Desde Reed Richards, Tony Stark, los Kree, los Skrull, todos en conjunto intentan curar el cáncer. Es más, en un punto, los héroes entre ellos se reprochan porque dicen que si bien ellos derrotaron a muchos males, ellos nunca intentaron derrotar al cáncer. Nunca se concentraron en sacar uno de los males, que por lo que cuentan en este cómic es universal, no solo de la Tierra, sino todas las razas sufren cáncer. Bueno, pero entre todos se juntan y ni ellos pueden resolverlo. Entonces el Capitán Marvel termina muriendo. Incluso en esas muchas alucinaciones y en muchas de esas el protagonista es Thanos. Y Thanos lo va llevando junto con la muerte a todo lo que él fue haciendo, a todas las partes importantes de su vida, todo lo que él valora, todo lo que logró, todo lo que no logró. Entonces es algo muy emocional. Y incluso de eso él le dice que más allá de todas las peleas que tuvieron, para él siempre fue su némesis. Y de donde sacamos que la contraparte de Thanos es el Capitán Marvel. Entonces en todos estos años que pasaron, justamente faltó la némesis de Thanos. Pero lo que más me llamó la atención y que siempre me llamó la atención es que el Capitán Marvel, cuando murió, y fue muy feo cuando murió, no volvió. Él se quedó muerto. ¿Y cuántos personajes podemos decir de eso en los cómics? En realidad hay muy pocos. Creo que en Marvel tenemos 3. Había 4, pero uno fue quebrantado. Había 3. Gwen Stacy, el tío Ben. La resurrección del tío Ben anularía completamente el leitmotiv de Spider-Man. Claro. Y el Capitán Marvel. También otro de los personajes que no tenía que volver jamás era Bucky. Pero sí, bueno, volvió como el Soldado del Invierno. Está bien ese giro. Pero fíjense que Capitán Marvel ya no lo hará. Incluso conseguimos hoy en día un reemplazo que, bueno, por más que yo creo que no llega a la altura de este gran personaje que es Carol Danvers, sí, para Marvel es su reemplazo. Sí. ¿Sí? Para Marvel, Capitana Marvel es el nuevo Capitán Marvel. Y la importancia que le tratan de dar a este personaje de Carol es la misma importancia que tuvo Marvel en su época. Sí. Pero bueno, esta es una historia tremendamente emocional. Y encima Starling juega con 2 de sus personajes fetiches. Aparece Thanos, aparece Capitán Marvel. Es como esa dualidad entre los dos. Aún así, no va a ser la última vez que lo veremos, porque hay una historia que traerá de regreso de alguna forma a Marvel, pero ya no es el Marvel que conocemos. Y entonces vamos a dedicar un pequeño momentito de este podcast para hablar de qué historia. Bueno, en realidad es como una saga entera de la parte cósmica de Marvel, que está dividido en 3 partes. Está dividido en Aniquilación, el segundo arco es Aniquilación Conquista o Annihilation Conquest, y la tercera parte, que es la que nos lleva, es el Imperativo Thanos. Bueno, en esa parte nos cuentan como que hay otro universo que se llama el Cáncerverso, que es un universo donde la muerte no existe. Entonces, al no morir nadie, está sobrepoblado y están buscando nuevos espacios para ellos poder vivir. Entonces, los personajes del Cáncerverso, que son algo así como versiones corruptas de todos los héroes que conocemos, van invadiendo. Tenemos versiones corruptas de Galactus, de los Vengadores, de Spider-Man, pero nosotros no sabemos quién es su líder. Hasta que en una parte, porque nosotros pensamos en su momento que el líder era el Magus, que es la versión maligna de Adam Warlock, vemos que es el Capitán Marvel, pero malo. Y ahí te explican que de alguna manera la muerte, o sea, el personaje de la muerte muere, es eliminada de ese universo que es el Cáncerverso. Y todo tiene que ver con la muerte del Capitán Marvel. Se lo hace para que el Capitán Marvel no muera. Y eso desencadena que la muerte deja de existir, todos se vuelven corruptos.
Entonces eso te marca editorialmente lo importante que fue la muerte. O sea, el capitán tenía que morir, no había otra. Claro, y lo importante que es para el universo que el capitán haya muerto en ese momento. Sí. Y también, de alguna manera, ¿por qué no vuelve? Y la verdad que me gustó mucho. Fue un giro muy bueno. Fue un lindo giro y una nueva manera de traer a Marvel, pero sin tener que recurrir a revivirlo. Aún así, luego de la muerte del Capitán Marvel y casi inmediatamente después, apareció un personaje, una chica afroamericana que tomó el rol de Capitana Marvel de ese tiempo, en los 80, que incluso participó en la primera Secret Wars, pero que luego cambió su nombre a Photon. Pero en el tiempo de la Secret Wars era también Capitana Marvel, no crean que Carol es la primera. Así que, pero bueno, esas son otras historias. En algún momento, si quieren, podemos hacer un capítulo especial hablando de Carol, ya que van a haber muchos fanáticos de este personaje luego de las películas, pero de la película que viene. Pero queríamos dedicar este especial a hablar del gran olvidado de Mar-Vell, porque todos los focos están en Carol, pero nosotros, como ya les dijimos desde el inicio del programa, queríamos hacer foco en el que para nosotros es el personaje cósmico por predilección de todo Marvel, que es este gran personaje. Algo más para cerrar el podcast, para cerrar la idea de Mar-Vell como gran personaje cósmico de Marvel. Yo no les dejo de recomendar que lean la historia de la muerte del Capitán Marvel, porque es realmente de las mejores historias. No sé, sobre todo si a ustedes les gusta más la literatura, se dan cuenta que es un cómic diferente, porque tiene como mucho más contenido. Está como le dejaron al autor hacer una historia autoconclusiva, le dieron la libertad de hacer una colección aparte incluso. No está atado a ningún tipo de continuidad y pudo hacer lo que él quería, y eso se nota. Entonces yo les recomiendo leer La muerte del Capitán Marvel, que está en mi top 5 de cómics seguro. Está, entonces tengan en cuenta Capitán Marvel, tanto la vida como la muerte. Es un tomo que se puede conseguir acá en Argentina, o lo buscan de otra manera, pero lean, que es lo importante, sobre todo para poder simplemente disfrutar este tipo de historias que, como ya les decimos, son historias más adultas, historias que van a llegarles por el punto emocional. Y bueno, esto fue todo, este gran especial que teníamos pensado para ustedes sobre Mar-Vell, sobre el Capitán Marvel original. Recuerden que para el próximo video de cómic, porque recuerden que entre los videos de podcast de cómics también se van mezclando programas sobre anime. En el próximo video de cómics, recuerden, votamos entre Daredevil o Black Panther. Ustedes tienen la decisión. Y bueno, creo que ya no nos queda más nada para decir, así que vamos a despedirnos, Nico. Así que fue un gusto hablar de Mar-Vell, es uno de mis personajes favoritos. Así que nos estamos viendo pronto. Nos estamos viendo pronto y recuerden visitar todos los links que dejamos en la descripción y poder bajarse los programas anteriores en nuestro sitio de iVoox. Ahora sí, sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo programa.